Lo dejaron solo con el perro y cerraron la puerta. El motor de la vieja camioneta rugió, rompiendo el silencio del desierto de Nuevo México, y una nube de polvo ocre se levantó como un sudario sobre el camino de tierra. Don Alfonso permaneció inmóvil en el umbral, un patriarca de 78 años, cuyo cuerpo, debilitado por el Parkinson, parecía tan frágil como las paredes de adobe que él mismo había levantado décadas atrás. El aire, de repente, se sintió más frío. En su mente resonaban las últimas palabras de Ricardo, su hijo mayor. «Es lo mejor para todos, papá. Estaremos en contacto». Una promesa hueca, lanzada al viento como las semillas que ya no podía sembrar. Sus ojos, aún claros a pesar de los años, siguieron la estela de polvo hasta que se desvaneció en el horizonte infinito. El silencio que quedó después no era paz, sino un vacío denso y pesado. Dentro de la casa, cada objeto contaba una historia. La silla de madera que talló para su esposa, las fotos descoloridas de 3 niños que ya no reconocía, el olor a tierra y a recuerdos. Sus hijos, Ricardo, Javier y Mateo, se habían marchado con un alivio mal disimulado, dejando atrás latas de comida, un billete con instrucciones vagas y a un hombre que les había dado la vida. Lo habían condenado a una soledad que, en la aridez de aquel paraje, era una sentencia silenciosa. Toby, su viejo perro mestizo, se acercó y apoyó la cabeza en su rodilla, como si entendiera el peso de la traición que acababa de presenciar. Alfonso bajó la mano temblorosa y la posó sobre el lomo del animal. Era un contacto cálido y real en medio de la frialdad del abandono. El perro era todo lo que le quedaba, un testigo mudo de una lealtad que sus propios hijos habían olvidado. En ese gesto simple, en la respiración acompasada del animal, Alfonso no encontró lástima, sino una compañía incondicional, una verdad más pura que cualquier lazo de sangre. El mundo se había encogido a esa pequeña casa de adobe y a la fidelidad de 4 patas que lo anclaba al presente. Su mirada se detuvo en el collar de cuero gastado de Toby. Estaba agrietado por el sol y el tiempo, una reliquia de años de paseos y esperas junto a la puerta. En ese instante, una idea comenzó a tomar forma en su mente cansada. Él era un artesano, un constructor. Sus manos, aunque traicioneras, todavía recordaban el lenguaje de la madera, del metal y del cuero. Ya no podía levantar muros, pero quizás, solo quizás, le quedaban fuerzas para construir una última cosa, un último mensaje. El collar dejó de ser un simple objeto para convertirse en el depositario de un plan, en la única herramienta de justicia que le quedaba. Historias como esta nos recuerdan que la verdadera familia no siempre comparte nuestra sangre, sino los valores que nos unen en los momentos más oscuros. La lealtad, la gratitud y el amor son lazos que se demuestran con hechos, no con palabras vacías dichas al partir. El silencio de un hogar abandonado puede gritar más fuerte que cualquier discusión, revelando la verdadera naturaleza de quienes lo habitan y de quienes lo olvidan. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos acompañas. Tu comentario nos ayuda a que estas historias no se apaguen. Con una lentitud deliberada, don Alfonso se dio la vuelta y entró en la casa. Sus pasos, antes firmes sobre la tierra que amaba, ahora eran un arrastrar pesado sobre las baldosas de terracota. Pero en su andar ya no había derrota, sino el peso de una nueva determinación. Atravesó la sala, pasando de largo las fotografías de sus hijos sin siquiera mirarlas. Se dirigió a un pequeño cuarto al fondo, su antiguo taller. El aire olía a polvo, a resina de pino y a metal frío. Las herramientas colgaban en la pared, ordenadas y silenciosas como soldados esperando una última orden. Eran la extensión de sus manos, el testimonio de una vida de trabajo y creación. Sus dedos temblorosos rozaron el mango de un viejo cincel, luego una gubia,
después un martillo de repujado. Cada herramienta era un recuerdo, una conexión con el hombre que había sido. El temblor de su enfermedad era una constante frustración, un enemigo interno que le robaba la destreza. Pero en ese momento, la fuerza de su propósito pareció calmar el temblor. Tomó un retal de cuero nuevo que guardaba en un baúl, junto a un pequeño cilindro de cobre que había usado en un antiguo trabajo de fontanería. Los colocó sobre la mesa de trabajo, bajo la luz tenue que se filtraba por la ventana sucia. La tarde caía sobre el desierto, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. El mundo exterior se preparaba para la noche, pero dentro de aquel taller, algo nuevo estaba a punto de nacer de las ruinas de una familia rota. Don Alfonso se sentó en su viejo taburete de madera, el cuerpo dolorido, pero el espíritu encendido. No estaba construyendo solo un collar, estaba forjando la última voluntad de un hombre olvidado, una que viajaría a través del desierto para contar una verdad que sus hijos habían intentado enterrar bajo el polvo. Los días que siguieron al éxodo de sus hijos se fundieron en una rutina silenciosa, marcada por el sol que se arrastraba por el cielo del desierto. El tiempo, para don Alfonso, se medía en la apertura de latas y en el temblor de sus manos. Cada mañana, el silencio de la casa le gritaba la verdad de su abandono. Se levantaba con el cuerpo rígido, los músculos protestando con cada movimiento, y su primer gesto era buscar la presencia cálida de Toby a los pies de la cama. El perro era su ancla, la prueba viviente de que no estaba completamente solo en ese universo de adobe y polvo. Compartían la comida con una solemnidad casi religiosa. Una porción para el hombre, una para el animal, ambos subsistiendo con lo mínimo, unidos en una soledad compartida. La enfermedad era un enemigo cruel que vivía dentro de él. El Parkinson no solo le robaba la firmeza del pulso, sino que convertía las tareas más simples en batallas monumentales. Abrocharse un botón podía llevarle 10 minutos de frustración contenida. Sostener un vaso de agua requería la concentración de un cirujano. A menudo se quedaba mirando sus manos, esas mismas manos que habían levantado muros, tallado muebles y acunado a sus hijos, ahora convertidas en traidoras incontrolables. Pero en su mirada no había autocompasión, sino una terquedad forjada por décadas de trabajo bajo el sol. No se rendiría a la amargura. En el fondo de su taller, entre herramientas silenciosas, su propósito esperaba pacientemente. Fue en la tercera tarde cuando reunió las fuerzas para volver a su santuario. El taller olía a recuerdos, a madera y metal. Con una lentitud dolorosa, seleccionó el mejor trozo de cuero que le quedaba, flexible pero resistente. El trabajo era una tortura y una meditación. Cada corte impreciso, cada golpe fallido del martillo era una punzada de impotencia, pero él persistía, guiado por una imagen clara en su mente. No estaba simplemente fabricando un objeto, estaba destilando su vida entera en un último acto de creación. El sudor perlaba su frente mientras sus manos, en una extraña danza de temblor y voluntad, daban forma al nuevo collar de Toby, el vehículo de su última voluntad. El corazón de su plan era una pequeña placa de metal del tamaño de una uña de pulgar y el cilindro de cobre que la protegería. Con una vieja herramienta de grabado, comenzó a trazar las letras. Cada carácter era un triunfo sobre su cuerpo. Las palabras que grabó eran simples, despojadas de cualquier rencor, pero cargadas con el peso de una verdad innegable. Mi nombre es Alfonso. Si estás leyendo esto, significa que mi perro fue más leal que mis hijos. Él es todo lo que me queda. Por favor, cuídenlo. Enrolló la placa con cuidado, la deslizó dentro del cilindro y lo selló, creando una cápsula del tiempo. Un mensaje en una botella destinado a navegar un mar de arena. Las noches eran las más difíciles. Cuando la oscuridad borraba los contornos del desierto,
La soledad se agigantaba. Sentado en el porche, con Toby a su lado, don Alfonso hablaba en susurros a las estrellas. Le contaba al perro historias de Elena, su esposa, de cómo su risa llenaba cada rincón de la casa. Le hablaba de Ricardo, Javier y Mateo cuando eran niños, de sus sueños y sus juegos en esa misma tierra que ahora querían vender. No eran palabras de un hombre que había perdido la razón, sino de alguien que necesitaba mantener vivos los recuerdos buenos para que la traición no lo consumiera todo. El perro escuchaba, inmóvil, ofreciendo el consuelo de su presencia silenciosa. Finalmente, el collar estuvo listo. Era una obra de arte nacida de la imperfección. Cada costura torcida era un testimonio de su lucha. Con una ternura infinita, le quitó a Toby el viejo collar agrietado y le puso el nuevo. El cilindro de cobre descansaba sobre el pelaje del animal, discreto pero sólido. Alfonso se arrodilló, un esfuerzo que le costó un gemido de dolor, y miró al perro a los ojos. Intentó volcar en esa mirada toda la urgencia, toda la esperanza y todo el miedo que sentía. Era una apuesta desesperada, un acto de fe en la lealtad más pura que había conocido. El destino de su historia ahora descansaba sobre 4 patas. Abrió la puerta principal, revelando el lienzo infinito y hostil del desierto. El aire caliente entró en la casa, llevándose consigo el último rastro de familiaridad. «Ve, muchacho», susurró con la voz rota. «Busca ayuda. Ve». Toby gimió suavemente, mirando de su amo al horizonte, como si entendiera el peso de la misión. Por un instante, dudó, pero la orden en la voz de Alfonso era inconfundible. Con una última mirada hacia atrás, el perro cruzó el umbral y comenzó a trotar, su figura haciéndose cada vez más pequeña contra la inmensidad. Alfonso lo vio desaparecer, un punto solitario de esperanza en un mundo vacío. La puerta se cerró, y el silencio que quedó era ahora el de la espera. A kilómetros de distancia, donde el asfalto comenzaba a agrietarse por el calor, una camioneta blanca del Refugio Animal de las Cruces avanzaba lentamente. Al volante iba Sofía, una joven de 25 años cuya empatía parecía no tener límites. Sus ojos, acostumbrados a buscar señales de vida en los márgenes del mundo, se fijaron en una figura que se tambaleaba al borde del camino. Era un perro, claramente exhausto, cubierto de polvo y con las patas en carne viva. Sin dudarlo, detuvo el vehículo y se bajó con una botella de agua. El animal, al verla, se detuvo, demasiado cansado para huir. Era Toby. Sofía se acercó con calma, hablándole en un tono suave. El perro bebió el agua con una sed desesperada, sin dejar de mirarla con sus ojos inteligentes y agotados. Mientras le acariciaba el lomo para tranquilizarlo, sus dedos rozaron el collar de cuero. Era nuevo, extrañamente bien hecho para un animal perdido en medio de la nada. Fue entonces cuando notó el pequeño cilindro de cobre, cosido con firmeza al cuero. No era una placa de identificación común, era algo más. La curiosidad se encendió en su interior, una sensación extraña de que acababa de tropezar con el principio de una historia que necesitaba ser contada. El silencio que se instaló en la casa de adobe después de la partida de Toby era diferente al que dejaron sus hijos. El primero había sido un vacío de abandono, un ruido ensordecedor de soledad. Este nuevo silencio, en cambio, era el de la espera, denso y cargado de una frágil esperanza. Don Alfonso se movía por las habitaciones como un fantasma en su propio hogar, sus pasos arrastrados marcando el ritmo de un tiempo suspendido. Cada objeto parecía susurrarle un recuerdo. Cada rincón le devolvía la imagen de una vida que se había desvanecido. El sol entraba por las ventanas, dibujando rectángulos de luz en el suelo polvoriento, indiferente al drama que se desarrollaba entre aquellas paredes. Sus manos temblorosas buscaron refugio en lo familiar.
Abrió un viejo baúl de madera que no había tocado en años, liberando un aroma a cedro y a tiempo guardado. Dentro, bajo una manta tejida por su esposa Elena, encontró un pequeño tesoro de recuerdos. Fotografías en blanco y negro de 3 niños sonrientes, con los ojos llenos de una inocencia que el tiempo había borrado. Vio los dibujos infantiles de una casa con un sol sonriente, una representación torpe pero sincera del hogar que él les había construido. Eran reliquias de un amor que él creía incondicional, testimonios de un pasado que ahora se sentía como una mentira. La injusticia no era solo el abandono, sino el borrado de toda esa historia. Entre los papeles encontró un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Eran las cartas que Elena le escribía cuando él trabajaba en construcciones lejos de casa. Su caligrafía, elegante y firme, llenaba las páginas con palabras de amor, de anhelo y de fe en el futuro que estaban construyendo juntos. Alfonso se sentó en el borde de la cama, el cuerpo dolorido, y leyó una de ellas. La voz de su esposa pareció resonar en el silencio, recordándole las promesas que se habían hecho. Hablaban de criar a sus hijos para que fueran hombres de bien, hombres cuyo valor no se midiera por el dinero, sino por la lealtad y el respeto. Una frase en particular se clavó en su corazón como un puñal afilado. Elena había escrito: «Nuestro verdadero legado, Alfonso, no serán los muros que levantas, sino el carácter que construimos en nuestros hijos, que su honor sea siempre más fuerte que su ambición». En ese instante, el propósito de su plan se cristalizó. Ya no se trataba solo de sobrevivir o de pedir ayuda. Se trataba de honrar la memoria de Elena, de defender los valores que habían sido el cimiento de su vida. El collar de Toby dejó de ser un simple acto de desesperación para convertirse en un testamento, un último esfuerzo por asegurar que el legado de su amor no se perdiera en el polvo de la codicia. Con esa nueva claridad, regresó a su taller. El espacio ya no se sentía como un refugio de un artesano acabado, sino como el santuario de un hombre con una última misión. El temblor de sus manos no desapareció, pero ahora parecía obedecer a una voluntad superior. Cada movimiento, aunque imperfecto, estaba imbuido de significado. El cuero que cortaba era la página en blanco de su última historia. El cilindro de cobre era la cápsula que protegería la verdad de la erosión del tiempo y del olvido. El trabajo se convirtió en una meditación, una conversación silenciosa con su pasado, con su esposa y con el hombre que siempre se había esforzado por ser. Mientras grababa las letras en la pequeña placa de metal, no sentía rencor. El pulso de su corazón era firme, acompasado con el golpeteo del pequeño martillo. Cada letra era un acto de liberación, una forma de destilar décadas de amor y una profunda decepción en una verdad simple y pura. No escribió sobre la herencia, ni sobre el dinero, ni sobre la traición. Escribió sobre la lealtad, el único tesoro que le quedaba, encarnado en el animal que dormitaba a sus pies. Estaba legando lo único que sus hijos no habían podido quitarle, su dignidad y la verdad de su corazón. La casa ya no era una prisión, sino el escenario de un último acto de creación. Don Alfonso revisó las latas de comida que le habían dejado, racionándolas con una disciplina férrea, no solo para él, sino también para el viaje que su único compañero estaba a punto de emprender. Guardó la mejor porción de carne para Toby, una ofrenda para fortalecerlo antes de su misión. Cada gesto era deliberado, parte de un ritual silencioso. Estaba preparando a su mensajero, invirtiendo en él toda la fe que le quedaba en el mundo. La injusticia se había transformado en un plan meticuloso, una estrategia nacida de la sabiduría y el dolor. Cuando el collar estuvo terminado, lo sostuvo bajo la luz del atardecer que se filtraba por la ventana del taller. Era una pieza rústica,
imperfecta, pero sólida. Cada costura torcida contaba la historia de su lucha contra la enfermedad y la desesperanza. El pequeño cilindro de cobre brillaba con una promesa silenciosa. No era solo un collar, era un juicio y una esperanza. Era la materialización de un amor que había sido descartado, pero que se negaba a morir en silencio. Lo miró una última vez, sintiendo el peso de su decisión. Se acercó a Toby, que levantó la cabeza y lo miró con una inteligencia que parecía trascender su naturaleza animal. Alfonso se arrodilló lentamente, con el collar en sus manos temblorosas. El perro no se movió, como si comprendiera la solemnidad del momento. En sus ojos oscuros, el anciano no vio a una mascota, sino a un heredero, al depositario de su última voluntad. Sabía que una vez que ese collar estuviera abrochado alrededor de su cuello, no habría vuelta atrás. La historia de su vida finalmente sería contada, no por sus labios, sino por el único ser que nunca lo había abandonado. En el refugio animal de las Cruces, el aire olía a desinfectante y a una esperanza latente. Toby dormía en un rincón de su jaula, un sueño profundo y tembloroso, el de un cuerpo que por fin se sentía a salvo. Sofía lo observaba a través de la reja, con el corazón todavía encogido por la imagen de sus patas ensangrentadas. Había limpiado sus heridas, le había dado comida y agua, pero sentía que su trabajo no había terminado. Algo en el collar de cuero, esa pieza de artesanía tan personal y anacrónica, la llamaba. No era un simple accesorio. Se sentía como el último capítulo de un libro que alguien había dejado sin terminar. Decidió quitárselo para limpiarlo. Al tenerlo en sus manos, notó el peso inusual del pequeño cilindro de cobre. Estaba cosido al cuero con un hilo grueso y encerado, con una tenacidad que hablaba de un propósito, no de un adorno. Lo giró entre sus dedos, buscando una apertura, una bisagra, una señal. No había nada. Estaba sellado, como si protegiera algo valioso. Su instinto, afilado por años de encontrar historias en los ojos de animales abandonados, le dijo que la verdad del viaje de Toby no estaba en sus heridas, sino dentro de ese diminuto sarcófago de metal. Con la delicadeza de un arqueólogo, llevó el collar a la pequeña clínica del refugio. Usando unas pinzas finas, trabajó los bordes del cilindro. Le tomó varios minutos de concentración absoluta, sintiendo que estaba a punto de violar un secreto sagrado. Finalmente, uno de los extremos cedió con un suave clic. Inclinó el cilindro y de su interior se deslizó un pequeño pergamino de metal, enrollado con una precisión asombrosa. Era una lámina delgada de latón, del tamaño de una estampilla, que brillaba débilmente bajo la luz fluorescente de la clínica. Sofía lo desenrolló con cuidado sobre la mesa de acero inoxidable. La superficie estaba cubierta de letras grabadas a mano, con un trazo irregular, tembloroso, pero inconfundiblemente deliberado. Cada carácter era el testimonio de una lucha contra un pulso traicionero. Leyó las palabras en voz baja, y el silencio de la habitación pareció hacerse más denso para escucharlas. Mi nombre es Alfonso. Si estás leyendo esto, significa que mi perro fue más leal que mis hijos. Él es todo lo que me queda. Por favor, cuídenlo. La simpleza de la frase la golpeó con la fuerza de una revelación. Una ola de frío le recorrió la espalda. Miró a través del cristal hacia la jaula donde Toby seguía durmiendo, y de repente todo encajó. El desierto, el agotamiento, la determinación en los ojos del animal. No era un perro perdido, era un mensajero, un portador de una última voluntad, un grito silencioso enviado al mundo por un hombre olvidado. Sofía sintió una mezcla de profunda tristeza y una furia helada. La injusticia de la situación era tan vasta como el desierto que el perro había cruzado. En ese instante, la historia de Alfonso se convirtió en su responsabilidad,
No podía simplemente archivarla en un informe. Sabía que las autoridades se moverían con lentitud, que la burocracia podría ahogar la urgencia de aquel mensaje. Necesitaba un eco más grande, una voz que llegara más lejos y más rápido. Sacó su teléfono móvil, un aparato que a menudo sentía que desconectaba a las personas, pero que ahora podía convertirse en una herramienta de justicia. Con manos firmes, tomó una fotografía, el collar de cuero, el cilindro abierto y junto a ellos, la pequeña placa de metal con su mensaje grabado. La imagen era austera, poderosa y no necesitaba más explicación. Abrió la página de Facebook del refugio y comenzó a escribir. No usó palabras de ira ni de acusación, simplemente contó la historia. Describió cómo había encontrado a Toby al borde del camino, su viaje a través del desierto y el increíble secreto que llevaba oculto a la vista de todos. Transcribió el mensaje de don Alfonso, palabra por palabra, y terminó con una pregunta simple. ¿Es esta la comunidad que queremos ser? ¿Una donde la lealtad de un animal supera a la de los lazos de sangre? Publicó la historia, sin saber que acababa de encender una mecha en el corazón de miles de personas. La reacción fue inmediata y abrumadora. En menos de una hora, la publicación había sido compartida cientos de veces. Los comentarios se multiplicaban. Una avalancha de indignación, compasión y ofertas de ayuda. La historia de Alfonso y Toby trascendió las fronteras de las cruces, convirtiéndose en un símbolo viral de la dignidad olvidada y la lealtad incondicional. El pequeño refugio de animales se había transformado, sin buscarlo, en el epicentro de un movimiento de solidaridad humana. Todo gracias a un mensaje grabado con manos temblorosas, a 80 kilómetros de distancia. En una oficina con aire acondicionado en el centro de la ciudad, Ricardo, el hijo mayor, revisaba con impaciencia los correos electrónicos de un desarrollador inmobiliario. La venta de la tierra de su padre se estaba complicando por unos permisos que no llegaban. Un colega le envió un enlace a una noticia local que se estaba volviendo viral. «Mira esto, qué historia tan increíble». Ricardo hizo clic sin mucho interés. En la pantalla apareció la foto de un collar de cuero y una placa de metal. Luego leyó el mensaje. Su rostro perdió todo color. El mundo que había construido con tanto cuidado sobre una base de mentiras y conveniencia acababa de empezar a derrumbarse a su alrededor. El teléfono de Ricardo vibraba sin cesar sobre la superficie pulida de su escritorio. Cada notificación era una pequeña explosión de vergüenza pública. La historia de su padre y el perro leal se había convertido en un incendio forestal digital, y él, junto a sus hermanos, estaba en el centro de las llamas. El pánico, frío y afilado, reemplazó a la codicia. No se trataba ya de la venta de la tierra, sino de la demolición de sus reputaciones, de sus vidas cuidadosamente construidas. La primera llamada fue a Javier, cuya voz temblorosa apenas lograba articular palabras. La segunda fue a Mateo, quien respondió con un silencio culpable. No había opción. Tenían que ir, tenían que arreglarlo. Tenían que escenificar el arrepentimiento que no sentían para apagar el fuego que amenazaba con consumirlos. Mientras ellos planeaban su estrategia de control de daños, una caravana de 2 vehículos levantaba polvo en el camino de tierra que llevaba a la casa de adobe. Sofía iba en el primero, con el corazón en un puño, guiando a un pequeño equipo de voluntarios y a un paramédico. Encontraron la puerta principal sin cerrojo. Al entrar, un silencio pesado los recibió. Don Alfonso estaba sentado en su sillón con la mirada perdida en la ventana, más delgado, más frágil, pero con una luz de dignidad intacta en sus ojos. No parecía sorprendido de verlos, era como si los hubiera estado esperando. No hubo lágrimas ni lamentos. Solo un intercambio de miradas entre el anciano y la joven que había descifrado su mensaje.
En ese instante, una nueva familia, forjada en la compasión y el respeto, comenzaba a nacer. El viaje de regreso a Las Cruces fue silencioso. Don Alfonso observaba el paisaje desértico pasar, no con la nostalgia de quien abandona su hogar, sino con la serenidad de quien cierra un libro. Su primera parada fue el refugio. Al bajar del coche, sus pasos temblorosos se hicieron más firmes al ver a Toby correr hacia él. El reencuentro no fue efusivo, sino profundo y solemne. El hombre se arrodilló con esfuerzo y abrazó al animal, susurrando palabras que solo el perro pudo oír. Era el agradecimiento a un pacto cumplido, la reunión de dos almas que se habían salvado mutuamente. Alrededor de ellos, los voluntarios y el personal del refugio observaban con un respeto reverencial, testigos de una lealtad que las palabras no podían describir. Fue en ese santuario de segundas oportunidades donde sus hijos lo encontraron. Llegaron juntos, con los rostros ensayados para mostrar una preocupación que sus ojos no reflejaban. Ricardo, como el hermano mayor, dio un paso al frente, iniciando un monólogo de excusas y falsos remordimientos. Habló de malentendidos, de preocupaciones por su salud, de planes que se habían torcido. Sus palabras, tan calculadas y vacías, flotaban en el aire cargado de ladridos y maullidos. Un discurso hueco en un lugar que vibraba con una verdad más auténtica. Don Alfonso lo escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de calma impasible. No ofrecía ni el consuelo del perdón ni la satisfacción de la ira. Simplemente esperaba. Cuando Ricardo terminó su discurso, esperando una reacción, una apertura para la reconciliación, Sofía se acercó a la mesa donde estaba sentado don Alfonso. Con un gesto suave, colocó frente a él una carpeta con documentos y un bolígrafo. Los tres hermanos miraron la escena confundidos. No eran papeles médicos ni legales contra ellos, eran escrituras. Don Alfonso tomó el bolígrafo. Su mano, que había temblado de debilidad durante semanas, ahora se movía con una firmeza asombrosa. Era el pulso de un hombre que ha tomado la decisión final de su vida, el arquitecto de su propio legado. El temblor no había desaparecido, pero ahora estaba al servicio de su voluntad. El único sonido en la habitación fue el rasguido de la pluma sobre el papel. Un trazo, una firma, un destino sellado. Ricardo, Javier y Mateo observaron, y una comprensión helada comenzó a recorrer sus venas mientras veían a su padre firmar hoja tras hoja. No necesitaban leer los documentos para saber lo que estaba sucediendo. La tierra, el premio por el que habían sacrificado a su propio padre, se les escapaba de las manos en ese mismo instante. Estaban presenciando, en silencio y en público, la ejecución de una justicia que no necesitaba jueces ni jurados, solo la firma de un hombre al que habían subestimado. Con el último trazo, don Alfonso empujó la carpeta hacia Sofía. Luego levantó la vista y miró a sus hijos por primera vez desde que habían llegado. En sus ojos no había odio, ni siquiera decepción. Había una inmensa y tranquila distancia. La mirada de un hombre que contempla a tres extraños con los que una vez compartió un pasado. No dijo una palabra. No era necesario. Su silencio era la sentencia más elocuente, el veredicto final sobre una vida de lazos rotos. Había convertido el símbolo de su codicia en un monumento a la compasión. Apoyándose en el brazo que Sofía le ofrecía, se puso de pie. Toby se pegó a su pierna como una sombra leal. Juntos, el hombre, la joven y el perro se alejaron, dejando a los tres hermanos solos en medio del refugio. Estaban rodeados por jaulas llenas de ojos que los miraban, testigos mudos de su fracaso moral. Habían llegado para reclamar una herencia de tierra y dinero, y se iban sin nada, habiendo perdido lo único que realmente importaba y que nunca habían sabido valorar. El honor no se hereda, se construye,
Y esa tarde, sobre las ruinas de una familia, comenzaba a levantarse un santuario. La tierra, por fin, contaría su propia historia. Los meses que siguieron a aquella firma se deslizaron con la suavidad de la arena del desierto movida por un viento nuevo. Para Ricardo, Javier y Mateo, el mundo se había vuelto un lugar silencioso y hostil. La vergüenza pública fue un veneno lento que disolvió los lazos que los unían, dejándolos aislados no solo de su padre, sino también entre ellos. Cada uno se retiró a su propia isla de remordimiento y resentimiento, el eco de sus acciones resonando en las llamadas sin respuesta y en las miradas de reojo de sus conocidos. El dinero que tanto anhelaban se había convertido en ceniza, y la tierra que veían como un activo ahora era un monumento a su fracaso moral, un lugar cuyo nombre se susurraba en la ciudad como una fábula sobre la codicia y la lealtad. Mientras tanto, don Alfonso había encontrado un nuevo hogar, no en una casa grande ni lujosa, sino en una pequeña habitación anexa a la clínica del refugio, donde el aire estaba lleno de los sonidos de la vida y las segundas oportunidades. El silencio que lo rodeaba ya no era el de un abandono opresivo, sino el de una paz ganada a pulso. Con cuidados médicos constantes y la compañía de Sofía y los voluntarios, una parte de su antigua fortaleza pareció regresar. El temblor de sus manos persistía, un recordatorio constante de su fragilidad, pero ahora era solo eso, un temblor, no el pulso de la desesperación. Toby nunca se apartaba de su lado, un guardián silencioso cuyo ronquido era la banda sonora de su serenidad. La tierra que una vez fue el símbolo de su soledad comenzó a florecer. La donación de don Alfonso inspiró una ola de generosidad en toda la región. Arquitectos, constructores y voluntarios ofrecieron su tiempo y recursos. Donde antes solo había adobe agrietado y maleza seca, ahora se levantaban estructuras limpias y seguras, corrales amplios y jardines verdes. Don Alfonso pasaba sus tardes sentado bajo la sombra de un nuevo porche, observando el progreso. No podía levantar martillos ni mezclar cemento, pero su presencia era el cimiento de todo. Los trabajadores a menudo se acercaban a él, no para pedir instrucciones, sino para compartir un momento de silencio, como si buscaran la aprobación del patriarca de aquel nuevo comienzo. Un día, Sofía llegó con una caja de madera de pino pulida. Dentro, sobre un lecho de terciopelo rojo, descansaba el collar de cuero que Toby había llevado en su viaje. El pequeño cilindro de cobre brillaba bajo el sol. No era un trofeo, sino una reliquia, el testimonio material de una fe inquebrantable. Juntos lo colgaron en la pared de la nueva oficina de recepción, justo debajo de una placa de latón que contaba su historia. El collar, que había sido un mensaje secreto nacido de la desesperación, se había transformado en un manifiesto público, la piedra angular de un lugar construido sobre la creencia de que la lealtad es el verdadero hogar. La relación entre Alfonso y Sofía se había convertido en el corazón silencioso del santuario. Ella era la energía y la acción, él, la sabiduría y el propósito. A menudo se sentaban juntos al atardecer, viendo cómo el cielo se teñía de los mismos colores que él había contemplado en su más profunda soledad. Hablaban poco, pero su comunicación era profunda. En los ojos de la joven, Alfonso veía el reflejo de la hija que nunca tuvo, una heredera de sus valores, no de su sangre. En la calma del anciano, Sofía encontraba la fuerza para seguir adelante, un recordatorio viviente de que un solo acto de bondad podía, literalmente, mover la tierra y construir un mundo nuevo. Llegó el día de la inauguración oficial del Santuario Toby. No fue un evento ostentoso, sino una reunión íntima de aquellos que habían hecho posible el milagro. La comunidad se congregó bajo el cielo azul de Nuevo México, sus rostros llenos de una alegría serena.
Los hijos de Alfonso no estaban allí. Se habían desvanecido en la irrelevancia de sus propias elecciones, convertidos en fantasmas de una historia que ya no les pertenecía. El verdadero legado de don Alfonso no eran ellos, sino cada ladrillo de aquel lugar, cada ladrido feliz que ahora llenaba el aire, cada vida salvada en nombre de la lealtad. Sofía pronunció unas breves palabras, su voz quebrada por la emoción, agradeciendo a todos los que habían escuchado el susurro de un hombre y lo habían convertido en un grito de esperanza. Luego se volvió hacia don Alfonso y le tendió la mano. Era el momento de revelar el gran letrero de madera tallada que coronaba la entrada principal. Todos los ojos se posaron en el anciano, que se puso de pie con una dignidad que desafiaba su cuerpo frágil. Caminó lentamente hacia el letrero cubierto. El único sonido era el viento del desierto y el latido de los corazones presentes. La justicia había cerrado su círculo, transformando el dolor en un refugio para los inocentes. Pero para que el legado de Alfonso quedara sellado para siempre, aún quedaba un gesto final. Con su mano temblorosa, don Alfonso agarró la cuerda que colgaba junto al letrero cubierto. Por un instante, el mundo pareció contener la respiración. El viento del desierto, que había sido su único compañero en los días más oscuros, ahora se aquietaba como si también quisiera ser testigo. No había rastro de debilidad en su gesto. Era el movimiento final de un artesano, el mismo que había levantado muros y tallado madera, ahora a punto de revelar la obra maestra de su vida. Sus ojos no buscaban a la multitud, sino que se encontraron con los de Toby, que lo miraba desde los pies de Sofía. En esa mirada leal y pura estaba toda la justificación que necesitaba, la respuesta a una vida de preguntas. Con un tirón suave pero firme, la tela se deslizó hacia el suelo, revelando las letras talladas en madera de mezquite. Santuario Toby. El nombre era simple, directo, un homenaje a la lealtad que había salvado una vida. Pero debajo, en una caligrafía más fina y delicada, había una segunda inscripción, una que solo unos pocos entenderían en su totalidad. Nuestro verdadero legado no son los muros que levantamos, sino el carácter que construimos en los demás. Eran las palabras de su esposa, Elena, rescatadas de una vieja carta, ahora convertidas en el credo de un lugar nacido del dolor y transformado en esperanza. Un aplauso suave y profundo se extendió entre los presentes, no una ovación ruidosa, sino una ola de respeto que honraba el viaje de aquel hombre. Oculto detrás de un vehículo polvoriento, lejos de la multitud, Mateo, el hijo menor, observaba la escena. Había conducido durante horas, impulsado por una culpa que finalmente había roto su coraza de indiferencia. Vio el letrero, leyó las palabras de su madre y sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. No había venido a pedir perdón, pues sabía que no lo merecía. Había venido a presenciar las consecuencias de sus actos, a ver con sus propios ojos el legado que él y sus hermanos habían despreciado y perdido para siempre. Las lágrimas que surcaron su rostro no eran de autocompasión, sino de una comprensión tardía y dolorosa. Estaba viendo a su padre por última vez, no como un anciano frágil, sino como el gigante moral que nunca supieron reconocer. Don Alfonso se dio la vuelta, ignorando los aplausos. Su mirada encontró la de Sofía, y con una lentitud solemne le entregó la cuerda del letrero. Era un gesto simbólico, una transferencia silenciosa de la custodia de su legado. Luego, caminó hacia el porche de la nueva oficina y se sentó en una mecedora que los voluntarios habían construido para él. Toby se acurrucó a sus pies, apoyando la cabeza en sus rodillas, mientras el sol del atardecer bañaba la tierra en una luz dorada y pacífica. Alfonso observó las familias que jugaban con los perros rescatados. Escuchó las risas que ahora llenaban el aire donde antes solo había silencio.
El temblor en sus manos no había cesado, pero ya no luchaba contra él. Era parte de él, como lo era el desierto, como lo era el amor incondicional a su lado. El santuario se convirtió en un faro de esperanza en medio del desierto, un lugar donde las heridas del abandono, tanto humanas como animales, encontraban un espacio para sanar. Don Alfonso vivió sus últimos años rodeado de la única familia que importa, la que se elige, la que se cuida, la que se demuestra con hechos y no con palabras vacías. Sus hijos nunca regresaron. Su ausencia se convirtió en una nota a pie de página en una historia mucho más grande que su codicia, un recordatorio silencioso de que la sangre te emparenta, pero solo la lealtad te hace familia. Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con los colores de una promesa cumplida, Sofía lo encontró mirando la vasta extensión de tierra. Él no la miró, pero le dijo con una voz serena y clara, como el aire del desierto después de la lluvia: al final, uno entiende. La verdadera herencia no es la tierra que dejas atrás, sino la bondad que siembras en ella, una que sigue floreciendo mucho después de que te hayas ido.